Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto nuevamente poder compartir con ustedes un video más. Este video tiene que ver con la temática de los momentos y tipos de la evaluación. Pero antes de eso quiero llevarlos a la reflexión respecto a que lo más importante de la práctica pedagógica, del proceso de enseñanza-aprendizaje, no está en el qué, sino en el cómo. Eso es lo más importante. El qué ya está predeterminado en los planes de estudio y programas de estudio, qué es lo que debo enseñar, las temáticas, los objetivos, pero el cómo es ahí donde el docente debe ser creativo, debe tener imaginación, renovación, transformación de manera permanente para que se logren los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, repito, el acento en el proceso de enseñanza y aprendizaje no está en el qué, sino en el cómo. Eso es lo más importante. No qué enseñar, sino cómo enseñar. Pero para proseguir, yo quiero compartirles una frase que en lo particular me gusta mucho. Esta frase dice lo siguiente: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Albert Einstein. Esta frase me gusta mucho porque tiene que ver con el principio pedagógico 1.3, que dice generar ambientes de aprendizaje. Entonces, Albert Einstein no producía una educación bancaria, como decía Paulo Freire, de una mera transmisión de conocimientos, porque eso implicaba imposición, limitación, de solo lo que yo conozco es lo que te voy a enseñar, sino que decía él, yo voy a generar el ambiente de aprendizaje propicio para que el estudiante construya su propio aprendizaje. Y bien, después de reflexionar la frase de Albert Einstein, ahora vamos a adentrarnos al tema ya de la evaluación, sus momentos y tipos. Pero vamos a recordar, a retroalimentar antes lo que habíamos visto en el video anterior, exclusivamente respecto a la definición de evaluación. Recordemos que la evaluación es el proceso integral y sistemático mediante el cual se recopila información de manera metódica y rigurosa para conocer, para analizar y para juzgar los aprendizajes de los estudiantes, de tal manera que yo tenga una base para mi intervención docente. Pero es muy importante pasar por todo este proceso de tal manera que yo sepa con precisión cómo voy a actuar como docente en el aula. Si yo no hago esto, es porque soy un docente imprudente. Hacer esto es que soy un docente que reflexiona sobre su práctica docente. Y ahora sí, vamos a ver el tema de momentos y tipos de evaluación. En el ciclo escolar existen tres grandes momentos. Está el momento de inicio, el momento de proceso y el momento final. Cada uno de estos momentos determina un tipo de actuación docente o una intervención docente específica. Por ejemplo, en el momento de inicio, el docente lo que tiene que hacer es una evaluación diagnóstica, principalmente para explorar las competencias que los estudiantes ya poseen. Es decir, que en este momento el docente va a diagnosticar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como dice el principio pedagógico 1.1. Dice, centrar la atención de los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Es decir, saber cómo aprende el que aprende. ¿Cómo se puede hacer una evaluación diagnóstica o una exploración de los conocimientos previos de nuestros estudiantes? De infinidad de maneras y con muchas técnicas o instrumentos o estrategias. Se puede hacer con un cuestionario, con preguntas directas, con preguntas generales, con preguntas abiertas. Se puede hacer inclusive con un examen, de tal manera que el docente tenga una línea de los conocimientos comunes que posee su grupo y cada uno de sus estudiantes para estar listo para la planeación. Y luego la planeación, llevarla a la acción mediante la planificación. Esto se hace en el momento de inicio, la evaluación diagnóstica, para explorar las competencias que los estudiantes han adquirido o han desarrollado. Ahora, viene el momento del proceso. En este momento se hace la evaluación formativa. En este caso, la evaluación formativa tiene que ver con la interacción, con el diálogo, con la observación entre el docente y los estudiantes.
Este diálogo, esta observación se va a dar de manera frecuente y sistemática, es decir, ordenada. Aquí hay tres tipos de modalidades en el proceso de la evaluación formativa, que es la regulación interactiva, la regulación retroactiva y la regulación proactiva. Cada una de estas implica ciertas actividades de desempeño del docente, pero lo vamos a ver más adelante. Y finalmente viene el momento final, donde se da la evaluación sumativa, que es precisamente el juicio global de todas las evidencias de aprendizaje y de desempeño de los estudiantes. Quiero aclarar también que la planeación, cuando se lleva a la acción, se llama planificación. Es decir, cuando un docente planea, pero no lleva a la acción su planeación, entonces la planeación no sirvió de nada. Solamente fue un requisito administrativo de entrega, porque no la llevó a la acción. Una planeación que se lleva a la acción se le llama planificación. La pregunta es, maestro, ¿tú planeas y planificas o solamente te quedas en el nivel de planear? Ahora, también yo mencionaba que en este proceso de formación o la evaluación formativa se va a dar la interacción y el diálogo, de tal manera que el estudiante, de tal manera que el docente sistemáticamente y de manera ordenada y organizada va a dialogar, va a interactuar con sus estudiantes. Hay una gran diferencia entre platicar y dialogar. Cuando alguien platica con su interlocutor, puede que no haya confianza, puede que haya imposición, pero cuando alguien dialoga con su interlocutor, con su estudiante, con una persona, entonces el diálogo implica confianza, el diálogo implica seguridad, el diálogo se da de manera horizontal y la plática puede que se dé de manera vertical. La reflexión es, o la pregunta es, maestro, ¿tú dialogas con tus estudiantes? ¿Conoces a tus estudiantes? ¿Sabes cómo aprenden sus estudiantes? Eso lo dejo a la reflexión nada más. Pero estos son los tres momentos de la evaluación y sus tipos de evaluación. Ahora sí, vamos a centrarnos en ese tipo de evaluación que es el proceso. Veamos. En la evaluación formativa que se da en el proceso del ciclo escolar, están tres regulaciones para mejorar el aprendizaje. Estas tres regulaciones, desde luego, regulan la enseñanza y regulan el aprendizaje y se dan para el logro de los aprendizajes. La regulación interactiva tiene que ver con los diálogos, tiene que ver con la parte sistemática de la observación del docente, y entonces mediante esa interacción el docente va a poder identificar qué estudiante requiere una intervención diferente para que él pueda adquirir los aprendizajes. Luego viene la regulación retroactiva, donde el docente le va a solicitar a sus estudiantes que mediante argumentos expliquen alguna actividad, alguna tarea o algún proyecto, y él va a detectar de manera retroactiva si el estudiante requiere ser reforzado o retroalimentado en cierta temática o en cierta tarea. Es la regulación retroactiva. Y finalmente viene la regulación proactiva, donde el docente hace responsable al alumno destacado o al alumno no destacado de su proceso de aprendizaje. Al destacado le encargaría tareas de mayor complejidad, al no destacado le encargaría tareas de menor complejidad que tengan que ver con sus procesos cognitivos. De esta manera estamos analizando cuáles son los momentos de la evaluación y los tipos de la evaluación. Yo espero que este resumen que yo les he hecho de lo que implica la evaluación, sus momentos y los tipos de evaluación les sirvan para ponerlos a la práctica. Vamos a recordar algunos aspectos importantes que lo característico o el acento del proceso de enseñanza-aprendizaje no está en el qué, sino en el cómo. Otra cosa es que una cosa es la planeación y otra cosa es la planificación. Cuando una planeación se lleva a la acción, se le llama planificación. Si la planeación no se lleva a la acción, no sirve de nada. Otro aspecto también que tenemos que recordar es los tres momentos o regulaciones de la formación, de la evaluación formativa: interactiva,
retroactiva y finalmente la regulación proactiva. Bueno, quiero despedirme con esta frase de Albert Einstein que alude al principio pedagógico 1.3, generar ambientes de aprendizaje. Dice: yo no enseño a mis alumnos, solo proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Albert Einstein. Hasta luego.